Qué difícil es lidiar con nuestra mente. A veces las situaciones, los traumas, la soledad, la sensación de vacío o el fracaso pueden hacernos sentir en la oscuridad más absoluta, como si el mundo nos hubiese abandonado. Qué difícil es lidiar con nuestra mente cuando el miedo y la angustia nos carcome, nos hace sentir tristes, decaídos y sin esperanza alguna, sobre todo si perdiste a quien amabas, amistades, relaciones amorosas o a familiares muy cercanos. A veces la vida puede sentirse como un verdadero infierno y nuestra mente puede ser el peor enemigo. Describir y plantear el terror en los videojuegos puede abrir muchas narrativas desde lo sobrenatural, lo apocalíptico, la morbosidad, los cultos y hasta el concepto de terror biológico. Pero si se trata de hablar de los horrores de la psicología y la mente humana, es sabido que quien se queda con la corona es la mítica franquicia de Silent Hill, donde la experiencia de juego es inmersiva y las narrativas son crudas y metafóricas. Quienes tuvimos la oportunidad de jugar a cualquiera de los 4 títulos originales de la saga de Konami, sabemos que la sensación de pánico era provocada con algo tan simple como enfrentarse a un pasillo completamente oscuro y con sonidos macabros taladrando nuestros oídos mientras intentabas escapar. Abordar este tipo de terror no es una tarea fácil, mucho menos en una época en la que los recursos para generar tensión eran muy limitados. Por eso y más es que estos videojuegos actualmente son considerados como obras maestras del género. Hoy en día el escenario es completamente distinto. Los medios actuales y los avances en mecánicas de videojuego han permitido ampliar el espectro y descubrir narrativas con una visión creativamente distinta de abordar el terror, además de revivir aquellos juegos de infancia recreados con las exigencias actuales y con reversiones gráficas que le otorgan una personalidad propia sin perder la esencia de lo original. Hagamos un breve ejercicio y volvamos en el tiempo. ¿Recuerdas el año 2011 y 2012? Esos años de gloria en los que muchos vimos nacer a las futuras estrellas de YouTube, y en lo que volvíamos a casa después de un largo día de clases, teníamos algunos momentos de distracción para ver qué nuevo gameplay se volvía la moda del momento. Sí, una muy linda época. Y bueno, dentro de los tantos títulos indies de terror que jugaban estos youtubers, hubo uno que lamentablemente, si bien se disfrutó en su momento, terminó quedando en el olvido rápidamente, pese a lo original y aterrador que fue. Desarrollado por el Team Six Calar y originalmente pensado como un mod del reconocido Half-Life, del cual debido a su popularidad de ese entonces terminó siendo un título independiente. Les doy la bienvenida a Heavy Channel, por lo que te invito a ponerte cómodo o cómoda, busca algo para comer o beber y prepárate porque en esta nueva sección nos embarcaremos en un viaje introspectivo analizando el más allá de Cry of Fear. Iniciemos con lo básico. ¿De qué trata Cry of Fear? Ambientado en su país de desarrollo, Suecia, Cry of Fear nos pone en los zapatos de Simon Henriksson, un joven adolescente de 19 años, atormentado por la sensación de vacío, soledad, tristeza y rabia acumulada durante su vida. Una noche en la que va de camino a su casa cuestionándose su propia existencia, en lo que él detalla como el día oscuro, al ir caminando, encuentra por la calle a un hombre malherido que se arrastra por el suelo pidiendo ayuda. Es en este punto donde la vida de Simon no volvería a ser la misma nuevamente.
pasar por diversos procesos e intervenciones quirúrgicas, la inestabilidad mental de Simon empeoraba, más aún cuando los médicos le informaron que ya no podría volver a caminar. Todo este nuevo giro en su vida se transformaría en un calvario más desolador, entrando en un estado depresivo que lo llevaría a tener comportamientos erráticos y ataques de locura que lo inducían constantemente a tendencias suicidas. Él argumentaba a los médicos que su razón de actuar violentamente y amenazar con quitarse la vida se debía a alguien en particular, Sophie. Una chica a la cual Simon sentía una atracción muy fuerte, casi llegando a una obsesión enfermiza, razón que lo llevó a rogarle en múltiples ocasiones que lo amara, pero que ella no sentía lo mismo, repitiendo en diversas oportunidades que la dejara en paz, ya que ella solo lo veía como un buen amigo. Aquella noche del accidente, Simon agotó todas sus esperanzas en rogarle a Sophie que lo amara, pero tras recibir un rotundo no, este vuelve a su casa bloqueado, triste y resignado mentalmente. Y para colmo, las malas noticias no terminarían ahí, ya que su vida tomaría un rotundo giro en ese momento. La madre de Simon, junto al psiquiatra de este, el cual conocemos como el Dr. Purnell, buscaban las maneras de hacer entrar en razón a nuestro protagonista, ya que sus episodios de frustración lo hacían tener constantes conflictos y reacciones agresivas hacia ellos. Y bueno, nada de esto parecía funcionar hasta ese momento. En las sesiones que Simon tenía junto a Purnell, este le planteaba la idea de redactar sus memorias, como una manera de llevar un registro o bitácora de sus estados anímicos. Este diario al corto tiempo terminó siendo un desahogo en la vida de este joven, a la vez que un testimonio crudo de lo que la mente de Simon vivía cada día desde el incidente. Y todo eso es lo que vivimos al momento de jugar Cry of Fear. Cry of Fear desde su inicio parece algo confuso, como si fuese una especie de pesadilla retorcida sin sentido en la que todo está patas arriba, en la que debemos encontrar pistas o elementos que nos vayan ayudando y aclarando poco a poco las cosas, muy fiel al estilo de Silent Hill, obra de la que definitivamente toma mucha inspiración, pero que sin embargo su narrativa nos presenta algo distinto y creativo a la hora de explorar el mundo de este videojuego. A su vez, uno de los factores claves y que son el motivo por el cual esta entrega se transformó en uno de los íconos del terror es por presentarnos una propuesta cruda, incorrecta y desquiciada tanto en su historia, enemigos y ambientaciones. Tras el accidente de Simon, el juego nos invade con imágenes alusivas a episodios psicóticos y con una versión retorcida del propio Simon, para luego darnos paso a nosotros como jugadores, en los que debemos ir atravesando diversos puntos en los que las fotografías serán claves para ir conociendo más de lo que nos espera. Todo esto rodeado de una atmósfera aterradora, con solo oscuridad y con gritos desgarradores que generan la tensión justa para el terror que se aproxima. De aquí en adelante la aventura toma matices que lo vuelven una experiencia angustiante y desoladora, con las calles de Estocolmo vacías y la brisa del aire marcando el único sonido que escucharemos por un buen rato. Simon despierta, desorientado y sin entender nada de lo que pasa, acompañado solamente por la linterna de su teléfono y un mensaje de texto de su madre preocupada porque aún no llegas a casa. Aquí la angustiante aventura comienza donde la exploración de los escenarios serán claves para ir conociendo más en detalle lo que está pasando. Puertas bloqueadas, pasillos extensos y vacíos, subterráneos, alcantarillados y edificios abandonados son lo que nos espera. Pero de todos estos lugares quiero hacer mención de uno de los puntos más oscuros y aterradores del juego, y que se encuentra en uno de los primeros lugares a explorar del viaje de Simon. Al entrar, encontramos un escenario silencioso, oscuro y plagado de pasillos con puertas bloqueadas. La tensión crece a medida que vamos entrando en alguno de estos apartamentos, en lo que vamos recolectando ítems para nuestro inventario. La asquerosidad y morbosidad aumenta cuando encontramos aquellas notas.
notas que nos relatan las atrocidades de un psicópata pedófilo que es vecino de Simon. Este hombre escribe con orgullo sus actos salvajes y enfermos mientras deja evidencias por medio de fotografías de sus crímenes que podemos encontrar en una habitación macabra cubierta de bolsas de basura con lo que parecen ser restos humanos. Aquí es donde hacen aparición los monstruos conocidos como The Children's, con un aspecto terrorífico de cadáveres de niños en descomposición y que portan bolsas de basura a modo de ropas. Estos enemigos nos intentan atacar con cuchillos y resulta curioso que sean de las pocas criaturas que no repiten un patrón en común con los demás enemigos que más adelante detallaré. Para culminar con este terrorífico segmento es importante señalar que el incidente con el pedófilo es clave en este punto de la historia, porque además de recibir un mensaje suyo pidiendo auxilio, también tendremos que ser testigos de uno de sus asesinatos, grabados en una cinta de VHS, para finalmente encontrarnos con su cadáver acostado en una bañera cubierta de sangre. Did he do this to himself? There's a key in the bathtub. Mientras que la situación se va volviendo más sombría con la aparición de otros enemigos como lo son los Slowers, sujetos armados con martillos y apariencia zombificada que poseen un movimiento de ataque errático e impredecible. Según la data del videojuego, estos enemigos utilizan herramientas como armas, ya que representarían a los trabajadores de cañerías y desagües que por las noches no dejaban dormir a Simon, y también serían los causantes de que el ascensor del edificio donde éste vive tuviese fallas todo el tiempo. La fragilidad emocional y mental de nuestro protagonista también se ve reflejada en los enemigos conocidos como babies, ya que al tener un aspecto retorcido a un recién nacido, al realizar un ataque hacia nosotros su cabeza explota, dejando a la vista una especie de aguja que puede representar lo débil que estaba la mente de Simon y cómo ésta lo dañaba. También nos encontraremos con un monstruo de apariencia femenina y que posee alargadas y filosas lanzas metálicas a modo de extremidades que la convierten en uno de los enemigos más aterradores de este juego. Sus gritos son agobiantes mientras acelera sus pasos para atacarte. Su rostro es deforme con las cuencas de sus ojos vacías y una boca deformada y estirada que aterra mucho más. A nivel simbológico podemos asociar que este enemigo puede representar a la madre de Simon, que en su frustración por no poder ayudar a su hijo, decide gritar y apuñalar sus propios ojos para no ver lo que le está sucediendo a nuestro protagonista. Caso similar ocurre con el enemigo conocido como Drowned, que presenta una figura femenina que le provoca influencia suicida a Simon en cuanto más se acerca a nosotros, y en algunos casos cuando llegamos al hospital mental este enemigo presenta una variante de la cual un feto que sale de su vientre también nos puede atacar. Además encontramos un monstruo de figura humanoide cubierto de sangre y carne que flota sobre una cama. Parece ser un enemigo postrado que arroja bolas de sangre y que solo realiza movimientos con su cabeza. Evidentemente este enemigo representa la sensación de invalidez y frustración de Simon, de quedar postrado y como él mismo menciona en un punto de la aventura, no ser más que una inútil bola de carne inmóvil. La infinidad de enemigos que nos presenta Cry of Fear es completamente amplia y cada uno logra representar de maneras gráficas o en algunos casos más metafóricas lo que atraviesa por la mente de Simon desde su accidente, pero intentando destacar los que considero los enemigos más importantes para la historia, debo mencionar a uno en particular. Este enemigo pasa a ser un jefe en un punto crucial del juego, ya que tras una extensa cinemática en la que podemos tener una conversación tranquila y aclaradora junto a Sophie, quien es la luz y esperanza en la vida de Simon, de un momento a otro esta chica vuelve a desaparecer de la vida de nuestro protagonista. No, away from everything. Away from all this. What? What do you mean? You know full well what I mean. Wait a sec. You mean all? No! 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 Sophie, why did she?
What the fuck? This isn't making any sense. Was it you who made her do it? Why? Why? You sick fuck! Es en este momento en el que hace aparición este tétrico enemigo, deforme y cubierto de sangre, que se encuentra sentado en una silla, sujetada por largas cadenas, lo cual representa una vez más la sensación de Simon de estar inmóvil, paralizado y condenado a estar atado a esa silla por el resto de su vida. Así como también en distintos puntos de cada capítulo hace su aparición un enemigo conocido como Facebook, el cual representa a esa señal que Simon necesitaba, aquel libro que despeja sus ideas y calma su sensación de angustia, miedo y locura. Este enemigo tiene la particularidad de que no podemos matarlo, simplemente desaparece y vuelve a aparecer de forma aleatoria durante el juego. Volviendo a la sección de los apartamentos donde Simon vive, y tras por fin poder dar con el acceso a este, el cual se encontraba bloqueado en el cuarto piso, la situación se torna aún más perturbadora, ya que al entrar se puede apreciar cómo todo este lugar se encuentra cubierto de sangre, y en el centro de este espacio hay una compuerta abierta en el suelo que nos conduce hacia un largo pasillo donde escucharemos un aterrador diagnóstico del Dr. Purnell. He always goes back to the same place day after day, just watching it like it was yesterday. Despite the fact that it causes him tremendous anxiety, he insists on returning. He insists it's for therapeutic reasons, but I remain skeptical. He doesn't respond well to questions about his personal life, and became extremely angry when I mentioned events prior to what he insists on describing as the Black Day. His school and home life were no-go topics when discussing these feelings and anxieties. He told me the other day that he'd been seeing hallucinations, but couldn't give a clear description of what he'd been seeing. Naturally, I didn't take him seriously. I saw no evidence to suggest this was the case, but upped his prescription anyway. He claims the extra medication helps. Tras esto, ocurre lo siguiente. El hecho de bajar por el apartamento y recorrer ese eterno pasillo puede ser representado como el recorrido por la mente de Simon, y como las voces en su interior son el eco que lo induce más a la locura, hasta llegar al centro mismo de su inestabilidad, la locura de nuestro protagonista representada por una habitación con jaulas que contienen variados enemigos y que en el centro de esta se encuentra una cabeza gigante, anclada a una base y que se mueve de manera errática, representando una versión macabra y enfermiza de la mente del propio Simon y su constante delirio de lidiar con sus propios demonios. El entorno y sus detalles también son importantes a la hora de analizar lo que nos oculta Cry of Fear, ya que en todo momento el juego nos da indicios de mensajes sobre la depresión, desde anuncios publicitarios puestos en las calles hasta incluso algunos easter eggs, como el de los números de ayuda. Hello? Hello? Who is this? What the fuck are you talking about? I need help, please! 5, 2, 4, 7. God damn it! Help me!
mientras que el otro ocurre una vez que intentamos llamar al 911, solo para que ocurra lo siguiente. Además de esto, el juego nos hace una referencia bastante crítica y reveladora de lo que puede provocar la inestabilidad mental y la indiferencia del bullying, ya que en un punto del juego debemos visitar la universidad donde Simon estudia, y una vez que recogemos un fusible necesario para avanzar, el lugar se llena de enemigos humanoides que nos persiguen gritando de una manera desgarradora, a los cuales debemos ir eliminando para despejar el camino en medio de la oscuridad. Si aún no pillas lo que te acabo de decir, suma lo siguiente: un estudiante con tendencias suicidas y depresivas, armado y en un centro estudiantil. Para ser un juego desarrollado con los recursos limitados que implicó su creación desde 2008 a 2012, Cry of Fear es un título vanguardista y que su historia aborda detalles muy personales y profundos, más allá de lo terrorífico que es este título, como el recurso de mejorar la salud tras recibir daños por medio de jeringas que se encuentran en distintos puntos. El juego nos señala que estas medicinas en exceso pueden ser perjudiciales en la salud de Simon. Sin embargo, y aplicando lo que esto puede representar, nos deja en claro que su psiquiatra, el Dr. Parnell, le advertía a nuestro protagonista de las consecuencias del exceso de consumir medicamentos fuertes. Así como también que el objeto que encontramos durante los diversos niveles para guardar nuestro avance sea nada más ni nada menos que una grabadora de cassette, misma que seguramente utilizaba el propio doctor para tomar registro auditivo de las sesiones que tenía junto a Simon. Tras el lanzamiento de Cry of Fear, muchos quienes lo jugamos quedamos con algunas dudas, teorías y misterios sin resolver, ya que el juego oficialmente tiene 4 finales. Uno de ellos aplica como el oficial, mientras que los otros 3 serían los finales malos, además de existir 2 finales adicionales que podemos encontrar en la campaña del modo historia del Dr. Parnell, así como también la del modo cooperativo de los policías. Hablando sobre este mismo tema, el final oficial cierra de manera magistral la historia de Simon, llegando finalmente a la casa de su madre, solo para darse cuenta de que ha vuelto a enfrentar a su propia realidad. Dicho con otras palabras, vemos al verdadero Simon redactando lo que serían sus últimas palabras, inválido, acabado y agotado de vivir, contemplando el arma que le quitaría la vida, hasta que de pronto se encuentra con esa versión suicida, aquella que lo ha atormentado todo este tiempo y que busca dañar su mente hasta querer acabar con él. Simon lentamente avanza en su silla de ruedas, por una especie de limbo retorcido y distorsionado de sí mismo. Atraviesa un laberinto lentamente en un duelo completamente injusto con su versión maligna, hasta finalmente terminar matándola. Cuando llegamos a este punto, nos enteramos en el cierre de que en realidad Simon asesinó a aquellos policías de la campaña cooperativa. Ellos buscaban dar con él, ya que sus constantes ataques de locura y tendencias suicidas aterraban a sus vecinos. Tras esto, Simon culmina diciendo de que ahora deberá pasar el resto de su vida en un hospital mental, recibiendo la atención de su psiquiatra, donde señala que la vía de escape a sus demonios internos es escribir sus pensamientos en un libro, rehacer su vida. Esta acción lo ha hecho sentir mejor consigo mismo, pese a tener algunas recaídas. Sin dudas, Cry of Fear es de esos videojuegos que hoy traen un factor nostálgico muy fuerte, pero además de eso resulta en una experiencia profunda, cruda y simbólica de lo que implica vivir con problemas depresivos y trastornos psiquiátricos. Su historia es triste y angustiante, pero a su vez la exploración, los mensajes y secretos son motivadores para continuar avanzando en el intento de escapar de esa pesadilla, enfrentando sus enemigos mentales. Pese a lo terrorífico y tenso que esto puede hacer, el vínculo Simon-jugador es estrecho,
y en cierto punto empático con lo que va sucediendo en la historia. El viaje hacia la paz mental que Simon busca es lento, complicado y plagado de dificultades y miedos, estos representados de una manera metafórica en los escenarios, situaciones o momentos de la aventura, donde las únicas defensas serán las armas equipadas en tu inventario que pueden representar las palabras que Simon dispara o escribe en su libro, así como las jeringas que también pueden ser aquella medicina que lo mantienen estable y apegado a su realidad. Finalmente puedo decir que Cry of Fear es de esas experiencias que se deben vivir más de una vez, ya que su extenso y extraño mundo, así como la historia y vida de Simon Henriksson, son algo que convierten a este título del terror psicológico en una verdadera obra maestra. Muchas gracias por ver este video y quedarte hasta el final. Si quieres apoyarme dejando tu like o compartiendo o suscribiéndote a mi canal, te lo agradecería un montón. No olvides también seguirme en mis redes sociales, ya que actualizo constantemente con anuncios para el canal como también contenido variado. Por último, cuídate mucho y recuerda que tu salud y vida siempre va a valer mucho más que cualquier otra cosa.